Nuestro primer invitado de hoy es Eber Ostrowiecki. Él es máster en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Fue editor en la editorial Capital Intelectual y fundador de la editorial Futuro Anterior. Integra el grupo editor de la revista Crisis y tradujo a autores como Marc Augé y Tomás Piketty y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y libros en coautoría. Eber, ¿cómo te va? Un gusto tenerte con nosotros hoy acá. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por la invitación. No, por favor. A ver, si te parece, arranco preguntándote por... ¿Va a haber un cambio de modelo económico-social en Chile? ¿Es posible ese cambio? ¿Cómo estás viendo este proceso? Bueno, en parte tiene que ver con lo que decía el informe y lo que remarcaba recién con Ayelén, ¿no? Creo que el desafío, un poco lo que uno había puesto entre paréntesis, o nosotros tal vez a la distancia habíamos puesto entre paréntesis, es que todo el proceso iniciado, primero en 2011 y 2012, y luego con los estallidos de 2019, más la constituyente, es un proceso que decanta finalmente en esta elección y en la elección de Boric. Que efectivamente lo que reclama es eso y lo que demuestra es el agotamiento del modelo neoliberal chileno y de la herencia institucional constituida en torno a, como bien mencionaba Ayelén, lo que fue esta continuidad institucional en la transición de la herencia del pinochetismo. Sí. Por lo tanto, ese reclamo está presente, esa búsqueda es una búsqueda que efectivamente encarna Boric. El problema es si tiene la capacidad y si va a tener la gobernabilidad para poder llevarla adelante con toda la velocidad que ciertos sectores, por lo menos, tal vez no este 50 y pico % que lo apoyó, porque hay que recordar que hay un conjunto de sectores más reformistas, más liberales, incluso en cierta forma desencantados de la política, ¿no? Nos olvidemos que Parisi, el candidato que salió tercero en la primera vuelta, era un candidato un poco fruto de este desencanto de la política sin una línea ideológica cercana a la de Boric, ni mucho menos, y sin embargo es evidente que parte de esos votos fueron a Boric en la segunda vuelta. Claro. Entonces ahí se presenta un gran desafío, que es cómo llevar adelante este nuevo modelo o este nuevo modelo progresista en cierta forma, que es lo que Boric viene pregonando él y la alianza que lo lleva al gobierno desde hace muchísimo tiempo, pero con esta dificultad política, un Congreso fragmentado, diputados extremadamente fragmentados, el centro derecha y centro izquierda en senadores, y como decías vos también previamente, el tema de la constituyente, porque hay una constituyente que todavía no hay nada definido. Hay una línea que, como vos decías, efectivamente es cercana a lo que encarna Boric, pero todavía tienen que sancionar una constitución y esa constitución tiene que ser aprobada en un plebiscito. Entonces ahí vamos a ver cómo juega la oposición también, a ver si quieren dinamitar ese proceso o no. Sí, por eso decía que al principio, al presentar el tema, las particularidades que presenta este proceso y mis grandes interrogantes que quizás es complicado responder. De todas formas, te voy a poner en la obligación de responder algunas interrogantes. Cuando decís se pone en juego o está por probarse la capacidad de Boric para llevar a cambio esos cambios que se plantea. Vos estás pensando en la capacidad de él como dirigente, que es un nuevo dirigente, obviamente jugando en una instancia que hasta ahora no había jugado, o estamos hablando de un contexto político, de cómo se ordena ese contexto político. No, creo que es un contexto en el cual hay que ver cómo juega él y cómo juega la alianza que gobierna. Vos acordate, él va a tener que conformar un gabinete que ya adelantó que va a ser un gabinete bastante heterodoxo, digamos, que va a abrir el juego hacia otras fuerzas políticas. Sí. Yo lo sintetizaría de esta forma. Mira, a diferencia de lo que vemos habitualmente, que es que hay un periodo de gracia, la famosa luna de miel, que cuando vos accedes al poder, sobre todo con la cantidad de votos que sacó y contra el proyecto que derrotó. No olvidemos que él derrota casi a la vuelta del pinochetismo o la reivindicación del pinochetismo. Claro. Esto es una cierta forma, es el entierro final, digamos, de esa herencia que toda la transición no se podía sacar de encima. Ahora, para llevar eso adelante, uno podría decir, la dificultad que él tiene es que en el primer momento, en el primer año, en los primeros 90 días, primer año, que él podría llevar adelante las reformas más radicales, apoyarse en su legitimidad electoral, él tiene al mismo tiempo la necesidad de que la constituyente sancione una constitución que entierre institucionalmente al pinochetismo. Claro. Sin nueva constitución, uno podría decir, es muy difícil que haya un nuevo modelo económico progresista,
con un cierto regreso del Estado en torno a las cuestiones de la educación, de la salud, en todos esos temas que requiere además la disputa con la élite económica chilena. Vos conoces bien el tema. Chile es un país que es extremadamente desigual y donde las élites económicas tienen un peso y una capacidad de veto muy fuerte. Muy fuerte. Si no tiene esa constitución, si no logra ensanchar su base de apoyo, ya no solo electoral, sino institucional, y si no mantiene vivo el diálogo con la calle de una manera bastante fluida, va a ser muy difícil llevar a cabo esas reformas. Entonces, uno podría decir que tal vez el gobierno de Boric podría llegar a ser la inversa de los gobiernos tradicionalmente de izquierda cuando llegan al poder. Moderado al inicio para lograr que la Constitución sea sancionada, para lograr que ciertos sectores apoyen justamente esta marcha atrás con las AFP, con el tema de la educación para volver a un financiamiento público de la educación, para terminar con el modelo de endeudamiento de los sectores medios y bajos en Chile, que es una catástrofe, ¿no? Siempre se ha dicho que un poco esta idea del endeudamiento fue lo que mantuvo también muy quieta la sociedad chilena durante mucho tiempo. Hiciste una muy buena síntesis y hay cuestiones que quiero marcar ya para el cierre. El tema de la complejidad que significa un electorado muy heterogéneo, y un Congreso muy heterogéneo y dificultades muy grandes que va a tener. La última pregunta que te haría, así como síntesis y como quizás una visión totalmente subjetiva. ¿Lo ves a Boric como un líder político que pueda proyectarse a partir de esto y no simplemente un administrador? Sí, mira, yo creo que regionalmente, digamos, mirado ya no solo desde la política interna de Chile, sino desde afuera, desde la región, esa dimensión, si logra constituirse en un liderazgo nuevo, es lo que puede aportar algo verdaderamente novedoso para la región, en términos de que estamos frente a una generación que ya es una generación que va más allá de la disputa post-dictatorial, que tiene sus propias luchas. Sus propias luchas son las de los años 2000, la educación pública, el tema de la deuda, el financiamiento de la salud. Tiene un conjunto de luchas que van más allá. Y el problema de los derechos humanos no se acota exclusivamente a la cuestión dictatorial, sino también a un gran desafío que él tiene, que es la reforma y el control de las fuerzas de seguridad para poder llevar adelante tanto el proceso de la constituyente como posteriormente las reformas económicas y sociales que son necesarias. Y nos va a obligar también a los analistas a actualizarnos con respecto a la mirada tradicional. Me parece que acá se pueden quedar rencas en cuanto al análisis. Eber Ostrovieski, te agradezco muchísimo lo que nos has aportado al análisis, que me parece importantísimo. Gracias a ustedes. Seguramente dará lugar para seguirlo. Ahora